alcanza para pagar las cuentas por más que trabajen. ¿Qué está pasando en esta Argentina realmente complicada? Bueno, es una de las maneras que vamos a hablar, por lo menos de la parte más social. Y lo presentamos. Con nuestro primer entrevistado de hoy. Sí, lo veo con nosotros, en realidad se está acomodando. Dejémosle, si querés, un poquito más de tiempo, porque se está acomodando con la cámara. Eduardo Donza, yo lo voy a ir presentando. Dale. Eduardo Donza, sociólogo, investigador, especialista en trabajo y desigualdad. Con empleo, pero pobres, ¿no? Esta ecuación que tenemos en la República Argentina, 30% de los argentinos que son pobres y se complica realmente incluso teniendo trabajo. Bueno, lo vamos a ir sumando a Eduardo, que lo veo acomodado. Eduardo, buenos días, bienvenido. Sí, buenos días, gracias por el contacto. Sí. Bueno, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias a vos por tu tiempo, por sumarte aquí al interactivo. Bueno, decíamos, es un tema complejo. Antes te decían, te falta plata, tenés problemas, bueno, anda a trabajar. Hoy no es tan así. Tenés trabajo y de hecho con uno no alcanza, a lo mejor tenés otro trabajo y tenés que pensar incluso en sumar un tercero. ¿Cuál es la situación social? O sea, ¿cómo repercute esto socialmente? Como sociólogo, ¿qué pensás? Sí, bueno, es precisamente como están diciendo, ¿no? Los argentinos teníamos una idea de que consiguiendo un trabajo, nosotros a nivel personal y la familia salía adelante. Y los datos son los que expresaron ustedes, un 30% de los trabajadores ocupados están en situación de pobreza en el lugar que viven, y si uno ve los trabajadores de menor calidad de empleo, ahí llega más del 50%. ¿No? Claro. Lo que se rompió también en Argentina, lamentablemente, es la movilidad social ascendente, que casi era como automática, sigue existiendo, ¿no? En muchos casos, los hijos están mejor que los padres y esos padres estuvieron mejor que los abuelos. Y eso era muy generalizado en Argentina, como una particularidad del país, por eso tenemos clases medias tan extendidas y con tanta ¿no? a nivel general y a nivel social. Pero desde hace unas décadas se ha roto eso, ¿no? Ha cambiado mucho a partir de la década del 70 y del 80, que cambió un modelo de producción, una idea que teníamos a nivel general de la teoría productiva de sustitución de importaciones, de que si sustituíamos los productos que comprábamos en el exterior, íbamos a generar cada vez más trabajo, íbamos a tener una mejor calidad de vida de la población. Toda esa lógica cambió a nivel mundial. Los argentinos no hemos podido adaptarnos a eso, hemos tenido reiteradas crisis, inflaciones muy grandes como las actuales. Estaban hablando de ustedes de lo que es en sí el salario, el poder adquisitivo, ¿no? De cómo lo va carcomiendo la inflación. Entonces, hay una situación de precariedad del mercado de trabajo que ya viene desde hace varias décadas. Otra cosa que hay que tomar conciencia es que no es una situación de un gobierno, ¿no? O de una medida económica, de un pensamiento. No digo esto para deslindar responsabilidad de nadie, porque grandes responsabilidades tuvo toda la clase dirigente, incluido en clase dirigente no solo a los políticos, también al resto de las dirigencias. Pero sí tener como una humildad de que tenemos que buscar una solución entre todos, ¿sí? Porque si no, no vamos a poder salir adelante y vamos a replicar lo mismo, ¿no? Lo que nos falta a los argentinos es políticas de Estado que sean consensuadas y que apunten a la producción y al trabajo, ¿sí? Desarrollar todo, sí. No, perdón, habíamos quedado con eso de desarrollar el trabajo. Mi pregunta, mi consulta es, suponiendo que esto se pueda equiparar a una caída en tobogán, ¿no? La caída del poder adquisitivo, la caída hacia la pobreza. La vuelta a la escalera es mucho más difícil que la caída. Sí, por supuesto, y hace muy bien usted en aclararlo, porque ¿qué nos pasa a los argentinos? Que nos vamos como deslizando, ¿no? En lo que es una sistemática decadencia, que hasta está cuantificada eso, tanto en calidad del empleo como en lo que son los ingresos, ¿no? Entonces, eso lo tenemos muy cuantificado. Y como que nos vamos acostumbrando también a la situación. Si alguien antes tenía una buena situación de una clase media o media acomodada y salía a comer afuera con la familia una vez por semana, y después lo tiene que hacer cada 15 días y después una vez por mes.
¿no? Y después, bueno, organiza diferentes estrategias para no salir tanto y estar en la casa, ¿no? Pero hay un acostumbramiento también. Y cada crisis nos deja un escalón más abajo. Esa es una cuestión. Y cuando recuperamos, no volvemos a ese momento anterior, sino que estamos en una situación más adversa que la anterior. Cuando analizamos los datos de las evoluciones de los ingresos o de las precariedades laborales y decimos, pero debo estar haciendo mala cuenta, ¿cómo se puede haber perdido tanta capacidad de compra? ¿No? Revisamos los datos y nos damos cuenta que no, que están todos bien, pero lo que pasa es que nos fuimos acostumbrando a eso y ya no somos la misma sociedad de hace 30 años o de hace 40 años. Le quiero preguntar, hay un viejo estudio de Durkheim muy interesante que hablaba de las categorías del suicidio, Eduardo, seguramente lo vi. Sí, y decía que cuando una persona tiene algunos problemas económicos, ¿no? Bueno, es como que pondera otras cuestiones que van muy en línea con la vida. El tema es las personas que están acostumbradas a un estatus de vida y descienden. Volver a o conocer ese estatus que no estaban acostumbradas y volver a replantearse desde ahí, o si habían saltado socialmente, bueno, volver a decir, uy, otra vez volví acá, y yo ya lo había superado. A nivel sociológico, esto, ¿qué piensa de la Argentina de hoy? Bueno, eso impacta mucho, ¿no? Pensemos que hoy los sectores medios se ven muy afectados, siempre hablamos de los indigentes, los más pobres entre los pobres o los pobres, pero cuando estamos diciendo que hay una pobreza en población mayor a un 40%, es que ya estamos tocando a esos sectores medios tradicionales Argentina, ¿no? Entonces, a muchos de estos sectores lo que les queda es una percepción, le quedan valores también, ¿no? De lo que es pertenecer al sector medio, ¿no? Como diferentes estrategias culturales, diferentes generación también de culturas diferentes, hábitos de consumo, preferencias políticas o preferencias de vida, ¿no? Entonces, se ven muy afectados, entran una categoría que se denomina ya desde hace varias décadas, lamentablemente, lo de nuevos pobres, son familias que son pobres por los pesos, que tal vez tienen una casa que es digna, pero muchas veces no la pueden mantener, o los que viven en edificios pueden tener problemas para pagar las expensas, ¿no? Claro. Y ni hablemos de los que son... Porque son personas que no estaban acostumbradas a ser pobres, digo. O sea, tenían cierto estándar de vida y por cuestiones económicas que bien marcaba, no son de un gobierno en particular, es la Argentina en sí. Hoy son pobres y no entienden la pobreza porque es un peldaño en el que nunca estuvieron. Sí, y que no hay herramientas desde el Estado para asistir, porque no son los típicos, ¿no? Los típicos pobres, que claro, si se les hace un estudio en el hogar y también no los califiquen para un subsidio, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene una heladera con freezer o tiene una computadora, ¿no? Pero eso consiguieron o tiene una propiedad o tiene un auto, ¿no? Pero eso lo consiguieron en otra época y la situación momentánea y además no tienen como resortes, ¿no? Es un medio que no es el de ellos, por eso es un problema muy serio y sobre todo después de la pandemia, que algunas actividades no se han podido recuperar. Pensemos los pequeños comerciantes, caminemos cualquier ciudad y vamos a ver cómo muchos comercios cerraron y sigue al alquiler y no se puede establecer ahí un pequeño comerciante que es un típico clase media, que hasta puede tener un empleado o una ayuda familiar, ¿sí? Entonces, esas personas están desarrollando otros tipos de estrategia. Y después, por otro lado, otro problema muy serio, ¿cuál es? Los que ya los tenemos caídos del sistema. Los que ya estando, ya tanto en la periferia, ya están totalmente excluidos, pero no excluidos de la producción, de la distribución, sino excluidos de las pautas sociales mínimas de convivencia,
¿no? Y vemos también lo que son algunas noticias que después nos corre frío, de lo que vemos, de que cómo esa persona hizo eso para robarle un celular o para robarle las zapatillas a alguien, ¿no? Entonces, eso es lo muy preocupante. Usted citaba a Durkheim, y también está el tema de la anomia social, ¿no? Cuando las personas empiezan a tener un desconocimiento directamente de la norma, ¿no? Cuando ya a veces están tan afuera de la sociedad, tan alienados también psicológicamente, y también por cuestiones hasta psiquiatras y de consumo de algunas sustancias, que ya no miden en lo que ganan arriesgándose, y juegan tanto su vida como pueden hacer perder la vida de la otra persona, ¿no? Entonces, Eduardo, lo que usted marcaba en los sectores medios, también sectores muy afectados de los sectores de menores ingresos, ¿no? Sabe que la siguiente pregunta precisamente la está elaborando usted con esta explicación. Esto sin ánimo de ser clasista ni nada, pero hay como un acostumbramiento con el paso del tiempo y de las generaciones a mantener eso como una normalidad. O sea, quiero decir, se pierde la noción de las metas, de la superación. Eso es lo más grave también, es intrínseco. Sí, pero también es propio de la defensa que tenemos como seres humanos, ese acostumbramiento, ¿no? Porque si no, no podríamos soportar vivir en algunos tipos de sociedades. Entonces nos vamos acostumbrando. Hay algo que se dice se dice tanto, pero no sé si es cierto, de una rana. Si usted una rana la pone en el agua hirviendo directamente, la rana va a saltar, se va a tratar de escapar. Claro. Pero si la pone en agua al natural y va calentando el agua va a casi hervir y la rana va a seguir ahí, ¿no? En realidad no sé si es cierto. Claro. Claro, pero nos vamos acostumbrando. Los que tenemos más años podemos recordar la sociedad, la Buenos Aires o cualquier ciudad del país de los años 80, cuando yo, por ejemplo, tenía cerca de 20 años, ¿sí? Y ha cambiado mucho. Y algunas cuestiones, como las que ustedes están pasando ahora de las imágenes, al principio chocaban y nos resultaban repulsivas, y por el hecho de en qué sociedad vivimos que está pasando esto, en ese sentido repulsivo, y que nos hemos acostumbrado como que son parte del paisaje, ¿sí? Que cada vez haya más personas durmiendo en la calle, que lo que apareció en un momento como un rebusque, que era el reciclador de residuos, el cartonero, ¿sí? Se hace un paisaje totalmente típico de la ciudad, que lo que era antes a la tardecita de estar buscando lo que pueden reciclar, es ahora a cualquier hora, ¿sí? Entonces, hay cuestiones que nos parecían pasajeras, y pensemos también en la venta ambulante, que no eran propios de ciudades de Argentina en la década del 80. Pensemos también el cocinar y comer en la calle, no una comida rápida, sino cuando se establece directamente algo de cocina en la calle, que no era típico de Argentina, lo de reciclado. Y en forma definitiva, ¿por qué? Porque no hay otra forma, y gracias a que esas formas existen, que puede subsistir también, no solo esa persona, esa familia o la sociedad en sí. Estamos deslizando en una decadencia de la cual, como decía acá Alejandro, es muy difícil después volver para atrás. ¿Sí? Eduardo, para cerrar, porque estamos muy escasos de tiempo, quiero leerte un mensajito que llega desde Santa Fe. Dice: buen día, invitado. Teníamos una cultura de que con más trabajo progresábamos. Ahora vivimos una época donde más trabajo no nos garantiza más progreso, dice Raúl Yurastante desde Santa Fe. Sí, bueno, algunas personas lo sufren eso, ¿no? Algunos tienen, como ustedes decían al principio, que trabajar más y más, ¿sí? Y tener otro trabajo. En la pandemia pasó eso también, que personas que tuvieron que hacer un microemprendimiento tenían un trabajo en relación de dependencia, el microemprendimiento lo ayudó en la pandemia, y después lo continuaron las dos cosas, ¿sí? Y lo que sí, para cerrar, no quiero sacarles más tiempo, pero la necesidad de que tengamos políticas de Estado que apunten a la producción y al trabajo,
Si no logramos eso y que sean consensuadas, teniendo en cuenta a todos los actores de la producción y el trabajo, no solamente lo político, y teniendo muy en cuenta también algo muy olvidado en Argentina, las economías regionales. Bien. Es un gran punto, Eduardo. Perfecto. Muchísimas gracias por su explicación, por su tiempo aquí en Interactivo. Le mandamos un abrazo grande. Bueno, gracias por la invitación, que tengan muy buenas tardes. Gracias, Eduardo. Un abrazo. Que le vaya bien, buenas tardes, hasta luego. Bueno, qué interesante, ¿no? Wow, qué nota y qué manera de quedarme. A mí, yo tengo muchísimas preguntas que me quedaron afuera ya por tiempo, no podíamos seguir conversando con